acá enviamos una palabra al resto del mundo. Y sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, lo va a hacer a través de su Santo Espíritu. Déselo fuerte, que es para Él. Quiero que por favor proyecte por allí el título del mensaje. Hoy quiero hablarles. Tenía un sentir desde hace tiempo. ¡Wow! Se me espeluca el cuerpo. Qué bueno, ¿verdad? Quería que miraran el título de la prédica porque es algo que el Señor ha puesto en mí desde que yo era un niño. Yo recuerdo que desde niño, siempre que uno llegaba a una institución en la escuela, le preguntaban cuáles eran sus expectativas. Y sé que cada uno de nosotros acá tiene expectativas, ¿verdad que sí? ¿Quiénes tienen expectativas? Todos. No hay nadie que no tenga expectativas, porque si hay vida hay expectativa. Y recuerdo que las maestras me preguntaban cuáles son tus expectativas. Uno niño ni sabía siquiera qué era una expectativa, porque no le explicaban. Estábamos empezando, iniciando. Pero hoy en día nosotros sabemos qué es una expectativa. Y yo recuerdo que le decía a la maestra cuando ya tenía conocimiento, quiero ser un guardia nacional, le decía yo. Mamá me preguntaba, hijo, ¿y usted qué va a hacer? Quiero ser un guardia nacional. Ella se emocionaba. Y hubo algo que nació en mí desde niño, así como ha nacido algo en usted desde niño o desde niña. Hay algo que Dios colocó en ti. Y hoy quiero hablarles de estrategias de combate de un cristiano. Quiero que tome nota, que apunte, que esté apercibido. Vamos a imaginar que aquí estamos en un campo de batalla. Y usted tiene que estar apercibido. Si se descuida, el contrario puede tomar ventaja. Y usted sabe quién es nuestro contrario. Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Tú, hijo mío, tú, hija mía, nosotros somos hijos que debemos de fortalecernos en la gracia del Señor. Esto lo decía el apóstol Pablo. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Somos un instrumento en las manos del Señor. Somos un soldado en las manos del Señor. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El primer soldado que sufrió penalidades se llama Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. No hubo nada que no soportara. Hubieron muchas cosas que sufrió. Por eso el apóstol Pablo se refería a Jesús, se refería a él, se refería a la iglesia en sufrir penalidades por causa de Jesucristo. Dice el verso 4: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¡Wow! Tremenda responsabilidad nos está dando el Señor. Él nos reclutó y nos ha llamado a guardar su palabra. Nos ha llamado a guardar su pacto. No debemos de enredarnos en el entorno que nos rodea. ¿Sabe? La palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros como soldados debemos de estar apercibidos y no enredándonos en lo que vemos
en lo que está a nuestro alrededor. Esta palabra la tomaba como base porque quería hacer referencia de la prédica de soldados. Nosotros somos el ejército de Jesucristo y por ende somos soldados de Él. Él nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo nos llamó. Amén. En un ejército, en un escuadrón, en un regimiento, siempre hay operaciones. En una congregación siempre hay operaciones que realizar. Y las operaciones estratégicas siempre van a tener un resultado eficaz si se lleva un orden. Si tú planificas una operación, va a ser eficaz si todo va en orden. Amén. Para ir a una batalla, cada uno de nosotros debe de estar preparado. ¿Quién va a una batalla y no va preparado? ¡Wow! Es un fracaso total. Es un rotundo fracaso. Por eso hoy quiero que usted esté pendiente. Como buen soldado debe de estar apercibido. Para estar preparado, primero debemos tomar en cuenta 3 cosas. Y quiero que la anote allí en su agenda. Debemos estar revestidos con la armadura de Dios. Revestidos con la armadura de Dios. Ya luego le hablo de eso. La segunda es estar preparados para las acechanzas y ataques del adversario espiritual. Nuestra lucha es espiritual y debemos estar preparados para eso. Y la tercera es que debemos de tener claridad de las confrontaciones que son de carácter eminentemente espiritual. 3 aspectos que debemos de tomar en cuenta para ir a una batalla, para ir a una guerra. Y usted tal vez se imaginará, ¿será que voy a Afganistán? ¿Será que voy a la tercera guerra mundial de lo que habla la gente? No, la batalla está aquí, en Barinas. La batalla está aquí en Venezuela. La batalla está en su casa. La batalla está en su familia. Pero esa batalla es espiritual. Es una batalla que debemos luchar como buen soldado. Y quiero hablarles, hacer referencia a una historia de un hombre que fue un soldado que el Señor llamó. Un soldado que apartó y seleccionó así como lo ha apartado a usted para servirle a Él. Y quiero que me acompañen al libro de Jueces, capítulo 6, verso 1 al 6. Jueces, capítulo 6, verso 1 al 6. Vamos a hablar un poco de Gedeón. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en mano de los madianitas durante 7 años. Aquí vemos una consecuencia que de una vez se antecede a lo que venía al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. El verso 2 dice: era tal tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Estaban prácticamente sometidos a los madianitas. Los madianitas habían tomado el control prácticamente del pueblo de Israel. ¿Sabe? Los madianitas muchas veces han tomado el control de los que estamos aquí en este lugar. Por eso son las estrategias que hoy vamos a aplicar. Amén. Dice el verso 3: siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Destruían todo. Pero ¿sabe qué pasaba? El Señor ya había autorizado eso, porque ellos le dieron la espalda al Señor. Arrasaron con todo, literalmente.
como lo establece la palabra. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas, tanto que ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. ¡Wow! Era tan terrible lo que estaba viviendo el pueblo de Israel a causa de darle la espalda al Señor. Era terrible. Yo sé que usted y yo hemos pasado situaciones terribles por haberle dado la espalda al Señor. Termino con el verso 6 y dice así: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Aquí está lo más importante de todo. Ellos clamaron al Señor pidiendo ayuda. ¿Sabe? Una de las cosas que he podido entender durante este poco tiempo que el Señor me ha permitido servirle es reconocer las cosas. Cuando tú reconoces que algo está mal, el Señor oye tu oración. Cuando tú reconoces que algo no está bien, empiezas a hacer las cosas de una manera correcta. Y el pueblo de Israel, a través de Gedeón, reconoció que había que pedir ayuda. Y esa ayuda viene del Señor. Mi socorro viene de mí, dice el Señor, que he creado el cielo y he creado la tierra. Amén. Pero ¿qué pasa? Gedeón reconoce que había algo malo, que el pueblo de Israel había hecho algo malo. Hay algo importante que Gedeón tomó en cuenta. Gedeón lo primero que debió hacer fue ordenar su casa. Lo primero que hace un hijo de Dios, un soldado de Jesucristo, es ordenar su casa, prepararse a sí mismo física, psicológica, mentalmente para la batalla. Eso fue lo que empezó a hacer Gedeón, a derribar los ídolos que habían en el pueblo de Israel, que por causa de su padre se habían establecido en ese lugar. ¿Sabe qué? Hoy usted va a empezar a derribar los ídolos que ha establecido en su vida, que ha establecido en su casa. Va a empezar a limpiar su casa, su familia, porque eso era lo que no dejaba que el pueblo de Israel avanzara. Y cuando el Señor los mueve a que hagan esto, Gedeón empieza a hacer una limpieza en él. Si hay algo que te está aferrando al pecado, hoy debes de soltarlo en el nombre de Jesús. Joás era el padre de Gedeón y a través de Joás fue que se vino toda esa idolatría al pueblo de Israel. Pero qué bonito es Dios cuando nos muestra a dónde debemos de ir, qué es lo que debemos de sacar de nuestras vidas. Y Gedeón atacó eso de una vez al frente. Gedeón era el más pequeño de esa familia, pero ¿sabe qué? Era el hombre que el Señor había apartado para que fuera un juez en Israel, para que fuera un libertador en Israel, para que fuera un orientador en Israel, para que fuera esa persona que iba a establecer el mensaje y la verdad de Jesús a través de su palabra. Fue a Gedeón que eligió, pero también te eligió a ti, que estás en este lugar, hombre, mujer, joven, nos ha elegido a nosotros. Y aún así, siendo él el más pequeño, hizo cosas grandes. Algo que me impresionaba cuando estudiaba, cuando veía la historia, era que a través de Gedeón, las vendas de su padre cayeron. La idolatría de su padre salió de su vida. Incluso se opuso en contra de los bandidos que venían a matar a Gedeón. Qué hermoso. Vienen, voy a hacer una escena, vienen el ejército molesto porque Gedeón había destruido los ídolos a quienes ellos se inclinaban, adoraban, clamaban, oraban, y Gedeón los destruyó. Pero vienen todos ellos
en contra de Gedeón, cosa que el padre practicaba, pero cuando Gedeón los destruye, la gracia y el favor de Dios quita esas vendas espirituales del papá de Gedeón. Y cuando vienen ellos a atacarlos, el padre sale en defensa de su hijo. Ahí se ve una muestra de la claridad de lo que hizo el Señor a través de Gedeón. ¿Sabe? Gedeón era un hombre miedoso. Era un hombre que tenía temor. Tal vez aquí hay muchas personas que dicen: no puedo, se me hace difícil. ¿Cómo evangelizo? ¿Cómo doy una palabra? Pues sencillamente pídele al Señor, clama a Él y Él te va a responder. Pide la dirección de Él. Fue lo que hizo Gedeón. Para que el poder de Dios se manifestara en la vida de Gedeón, primero debió poner su vida privada en orden, la de su casa, la de su familia. Hay algo muy fundamental en un cristiano y es el orden. La casa, la familia, lo que tengo, ponerlo en orden. Porque cuando hay orden, hay un diseño del cielo en nuestras vidas. Cuando hay orden, está la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas y donde quiera que estemos. Cuando hay orden, el desorden huye de nuestra presencia. En el nombre de Jesús. Gedeón, en su inocencia, en su incertidumbre, en su falta de claridad, le hace una prueba al Señor, le pone una prueba al Señor. Él no creía que había sido llamado, que había sido escogido, que había sido apartado. Él no creía cuál era el propósito que Dios había establecido en él era salvar al pueblo de Israel de los madianitas. Él no entendía. Y él dice: voy a hacerle una prueba al Señor. Voy a probar a ver si esto es verdad lo que me está diciendo. Porque el ángel le dijo que él era el instrumento que iba a salvar al pueblo de Israel. Pero él estaba consternado. ¿Y qué hizo Gedeón? Gedeón prueba a Dios con el vellón. Él quería una prueba y el Señor con su gran amor le respondió. Quiero explicarle con respecto al vellón. ¿Qué era el vellón? El vellón en aquellos tiempos era piel de oveja. Trasquilaban a las ovejas y hacían como un abrigo. Servía para protegerse del frío. Pero ¿qué le dice Gedeón a Dios? Él le dice que si el vellón amanecía mojado, era una respuesta de parte de Dios para él. Era un sí, que sí era el escogido. Era un sí, que sí iba a libertar al pueblo de Israel. Amaneció el vellón mojado y todo el terreno seco. Todavía seguía con la duda y volvió y le hizo otra prueba. Señor, ahora yo quiero que el vellón permanezca seco, pero todo el terreno alrededor mojado. Y cuando él fue y miró, efectivamente, el Señor había hecho el milagro, había hecho esa señal. Él creyó, él se determinó. ¿Sabe? La victoria no depende de nosotros. La victoria no dependía de Gedeón en ese momento. La victoria depende del Señor. Nosotros simplemente debemos de ser obedientes. Es el llamado que el Señor nos ha hecho a la obediencia. ¿Qué pasa después de todo esto? Luego que él ya sabe que es el hombre que va a sacar de la esclavitud, a libertar el pueblo de Israel, se preparan con sus soldados. Hay soldados que Gedeón tenía a cargo. Esta historia es muy larga, pero quiero resumir. Y él tenía un ejército
de 32,000 hombres. Pero todos ellos debían de pasar por una prueba, así como pasamos nosotros muchas veces por prueba. Y resulta que en la primera prueba que pasa el ejército de Gedeón, se retiran 22,000 soldados. Empezaron a analizar cuál es el más fuerte, el más robusto, cuál tiene más habilidades, quién tiene miedo. Hicieron un estudio, hicieron un análisis. Miraron así como decir que yo esté mirando aquí. Y unos dijeron, no puedo, tengo miedo, tengo temor. Eran peleas cuerpo a cuerpo, literalmente. Donde iba a haber sangre, iba a haber muerto. En el mundo espiritual hay pelea cuerpo a cuerpo, pero es espiritual, es con armas espirituales. Esa fue la primera prueba que vivió el ejército de Israel. 22,000 hombres se quedaron, no van a la guerra, no van a la batalla. Y en la segunda prueba solo quedaron 300 hombres. Yo me he puesto a meditar esa película de 300. ¡Wow! Pura gente ruda, ¿verdad? ¡Guau! ¡Guau! Gente ruda que eso no se cansaba para nada. Yo ya sabía desde hace tiempo, la primera vez que la vi, salió de ahí, de Gedeón. Salió del diseño del reino. ¿Sabe? Todo lo que hoy vemos es un diseño que el Señor estableció en el reino. ¿Qué ha pasado? Lo bueno lo usamos para lo bueno, pero el malo lo usa para lo malo. Pero es un diseño que se corrompió con aquellas personas que le dieron la espalda al Señor. Quedaron 300 hombres y el ejército amalecita era de 135,000 soldados. Si yo hago un sondeo ahorita acá, deben de haber 300 personas. Y si mirase allá y hay 135,000 soldados, ¿qué pensarían ustedes? Las piernas creo que hicieran así. 135,000 contra 300. ¡Wow! Eso es poderoso, es rudo. ¿Quién puede vencerlo? Lo primero que llega a la mente es un ataque. Es un dardo. Tú no puedes. ¿Qué es lo que ha llegado a la mente del cristiano? Una vez que se convierte, vienen las actividades. No puedo, porque esto, aquello, se hace una estructura. El pueblo que el Señor había elegido no se hizo ninguna estructura. Ellos recibieron una estrategia de parte de Dios para obtener la victoria en el pueblo de Israel. Tú hoy vas a recibir una estrategia y te vas a investir a través del Santo Espíritu de Dios para pelear la batalla y obtener la victoria en el nombre de Jesús. 135,000 soldados de guerra no eran nada comparado con el poder de Dios. Nada se compara con el poder de Dios. No hay obstáculo, no hay barrera que pueda detener el poder de Dios. No hay límites. Así de sencillo, no hay límites. ¿Sabe qué quería Dios? Él quería que fuera con esos 300 hombres. Porque si él iba con los 32,000, tal vez las personas iban a decir, lo vencimos porque tenían 32,000 hombres, los mejores de la época, bien preparados. No, el Señor quiso que él fuese a pelear, a batallar con esos 300 hombres. ¿Sabe por qué? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. No hay argumento que se oponga a la grandeza de Dios. Por eso el libro de Lucas lo establece claramente. Lucas 18:27 dice que lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios. Eso lo aclaró Jesús. Jesús, nuestro mayor ejemplo. La estrategia que el Eterno le dio a Gedeón fue que los 300 hombres fueran a la guerra con antorchas, trompetas, con cántaros y salieran a la batalla con los 135,000. ¡Wow! Si yo estuviera en ese ejército, en ese entonces, lo menos que yo llevara 20 granadas, 2 fusiles, 2 pistolas, llevara un HK, una .50. Son 135,000, hermano. ¡Wow! Eso es rudo. ¿Sabes qué les dio el Señor? Esto me llega, a mí me llega esto. Se me peluca el cuerpo porque he estado en esas situaciones y vamos a sonar trompeta. Con 135,000 hombres. Pero era la estrategia que el Señor le había dado. ¿Sabe por qué? Porque no es contra sangre ni carne, sino espiritual. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto se está poniendo bueno. Repita conmigo: soy un soldado del ejército de Jesucristo, preparado para ganar la batalla que estoy enfrentando. Amén. 3 cosas colocó el Señor a que Gedeón tomara y fuese a la batalla. Quiero repetirles esas 3 cosas. Una, antorchas encendidas. La otra eran trompetas y la otra eran cántaros. 3 objetos que fueron utilizados para ganar esa guerra, para ganar esa batalla. En aquella oportunidad fue una estrategia va tomada de la mano con una táctica y con una técnica. Nosotros debemos de ser estratégicos, tácticos y técnicos para poder atacar al enemigo. Tal vez él está confiando en sus carros, en sus caballos, en sus armas, pero el Señor es el que da la victoria a nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando ellos accionan y ponen en marcha el plan por el cual el Señor le había dicho que tomaran esos objetos? Ellos empezaron con sus antorchas, con sus trompetas y con sus cántaros a obedecer lo que el Señor le había dicho, a ejecutar el plan que el Señor le había indicado. ¿Sabe qué pasó con el pueblo, con el ejército contrario? Empezaron a matarse unos a otros. Dios envió un espíritu de confusión y empezaron entre ellos a matarse. Fue tanto así que 15,000 soldados de ese ejército salieron huyendo. No resistieron. El diablo hoy huye de la presencia de Jesús porque ve a un soldado especial preparado para toda buena obra en el nombre de Jesús. Hay una palabra que quiero que usted hoy la tome en el nombre de Jesús. Yo la he tomado para mí. Lo que hizo a Gedeón grande, lo que lo hizo fuerte, fue determinarse y confiar en el Señor. Determinarse y confiar en el Señor. Sencillo. Él dejó atrás el miedo, dejó atrás el pasado, dejó atrás la vergüenza, dejó atrás lo que decían de él. Se determinó, creyó en Jesús y avanzó. No se quedó allí estático. ¿Qué hago ahora? No. Se determinó y siguió adelante.
Es lo que debe de hacer un cristiano, un soldado de Jesucristo. Determinarse y seguir adelante ante cual situación que se presente. Son muchas las situaciones que vamos a vivir. Son innumerables. En todas las áreas vamos a vivir situaciones, pero como buen soldado de Jesucristo debemos de soportar como Cristo soportó para poder salir victorioso. Yo quiero que hoy tú puedas hacerte un interrogante, puedas hacerte una pregunta allí donde estás. Eso es algo personal entre tú y Dios, entre tú y el Señor. ¿Estás prestando atención al llamado de Dios? ¿Tú estás prestando atención al llamado que Dios te ha hecho? ¿Sabe qué pasaba con Gedeón? Que no le había prestado atención al llamado que Dios le había hecho. Por eso él dudaba. Por eso estaba indeciso. ¿Qué vas a esperar tú como soldado de Jesucristo? Determinarte como buen soldado. El otro interrogante que quiero que te hagas es que te ves a sí mismo como Dios te ve a ti. ¿Sabe cómo se veía Gedeón? Como un derrotado, como un fracasado, como alguien que no podía asumir tal responsabilidad. Era algo rudo, un hombre que no sabía ni siquiera desenvainar una espada, ni siquiera usar un armamento. ¿Qué voy a estar ganando yo una batalla? Pero él pensaba que era plomo, y no era plomo, era por el poder de Dios que iba a liberar la batalla. Él era un agricultor. Tal vez tú no tienes esas capacidades y yo no las tenga, pero el Señor tiene la estrategia para que ganemos la victoria. Hay algo que llega muy adentro de mi corazón y es la intimidad con el Señor. ¿Sabe? Gedeón era un hombre que intimaba con el Señor. Gedeón era un hombre que a través de la búsqueda en la intimidad tocaba el corazón de Dios. Y la fidelidad a Dios en lo privado lo llevó a ser grande. Lo hizo un guerrero fuerte. El intimar con Dios te va a posicionar de una manera sobrenatural. Lo que hizo Gedeón fue sobrenatural. Yo me imagino todos esos vecindarios, esos pueblos que estaban alrededor, cuando se enteraron cómo vencieron a esos 135,000 soldados. Por eso es que dice la palabra que cuando llegaba un hijo de Dios a cualquier parte, tenían temor. El temor del Señor estaba allí. Es poderoso, amado. El poder de Dios es algo extraordinario. No se puede comparar con nada. Hay estrategias que nosotros como cristianos debemos de conocer. ¿Sabe cómo se puede hacer una estrategia? Yendo a la presencia del Señor. Si usted no ora, ¿cómo va a venir una estrategia a su vida? ¿Cómo va a venir un plan hablando espiritualmente? Porque usted puede hacer un plan a lo natural, pero ya nosotros no somos naturales. Ahora somos seres espirituales y tenemos a alguien que está enfrente de nosotros y por encima de nosotros. Y a Él debemos de ir. Yo no me mando solo. Yo no me gobierno solo.
Yo tengo una autoridad por encima de mí que se llama Jesucristo, Yeshua Hamashia, Jesucristo el Mesías. Y también tengo autoridades acá en la casa. ¿A quién debo de rendir cuentas? ¿Se está identificando? Una estrategia es un proyecto que se realiza para cumplir un objetivo. Todos nosotros aquí hemos hecho planes, pero tal vez usted no lo ha visto de una forma estratégica, de una forma táctica y de una forma técnica, tomando en cuenta muchos aspectos. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque el enemigo sí está bien preparado y bien armado, y ellos son estratégicos, son tácticos, son técnicos. Y cuando nosotros no estamos preparados, sufrimos una derrota. Es por eso que hoy, a través de la estrategia que el Espíritu Santo de Dios te va a entregar, vas a vencer, vamos a vencer a todo obstáculo que está en contra de nosotros, que se ha interpuesto para que no avancemos, para que no crezcamos. La estrategia no se aplica solo en el ámbito de las operaciones militares, económicas, también se aplican en el área familiar. Las estrategias fueron hechas con un diseño de Dios para poner orden y claridad a las cosas. ¿Sabe? Si usted a partir de hoy empieza a unir cada cosa como el Señor lo ha establecido, yo le garantizo que va a tener éxito. Dios como cabeza de todo. En el plano familiar, quiero darle un ejemplo con respecto a la estrategia. En el plano familiar, una pareja planifica cómo y cuándo tener sus hijos. Eso es una estrategia. ¿Sí o no? Cuando me casé, yo recuerdo que quería tener hijos y mi esposa y yo planificamos 3 hijos. Ella todavía estaba sacando, cursando en la universidad sus estudios y planificamos, aplicamos una estrategia para dicho plan. Luego ella se gradúa y como a los 2 años vino Richard. Pero planificamos una estrategia. Si no hubiésemos planificado una estrategia, tal vez ella no se hubiese graduado, porque con la barriga, ¿cómo va a ir para allá, para el instituto? Ay, me duele aquí. Pero se aplica una estrategia. ¿Me está entendiendo, iglesia? Para poner en marcha una estrategia, se deben evaluar las siguientes características. Tome nota, iglesia. Para poner en práctica una estrategia, se deben de poner en práctica las siguientes características. Yo quiero que usted hoy esté activo allí, porque lo que está enfrente de nosotros es espiritual y lo vamos a vencer espiritualmente. Tal vez aquí hayan personas preparadas en las armas, pero no es con las armas. Es con el Santo Espíritu de Dios que las vamos a vencer. Amén. Lo primero que debemos de evaluar o de saber es con qué contamos. ¿Qué tengo yo para aplicar una estrategia? ¿Qué debo hacer? ¿Con qué cuento yo? ¿Sabe? Le quiero decir algo. Usted y yo debemos de contar con una preparación espiritual. Si usted y yo no estamos preparados espiritualmente, no se vista que no va. Haga como esos 22,000, váyase a su casa. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted y yo somos un soldado de Jesucristo, bien preparado y bien entrenado, vamos a vivir circunstancias y situaciones difíciles. El segundo aspecto que quiero que tome en cuenta es bajo qué condiciones externas
se va a realizar el enfrentamiento. Quiero darle un ejemplo de esto. Nosotros como casa tenemos planificaciones y recuerdo que en medio del plan primero vino la pesca, vinieron los encuentros, pero también se vino con todo eso lluvia, desbordes, se derrumbaban las montañas para Mérida, se vino el ciclo de bautizos, el río colapsó, empezó a llevarse árboles, empezó a socavar las partes de las orillas de los ríos, hasta puentes incluso se cayeron. Pero nosotros como iglesia aplicamos una estrategia. ¿Y sabe qué fue? Intercedimos, oramos, adoramos, clamamos. Pero no por eso dejamos de prestarle atención a lo que se estaba moviendo, a las inundaciones. ¿Será que lo hacemos? ¿Será que vamos? ¿Será que nos bautizamos? Cuando estemos allá, si se viene una creciente, ¿qué hacemos? Y si vamos a Mérida, de pronto se viene una montaña, ¿qué hacemos? Es responsabilidad nuestra. Pero como sabemos y entendemos que la lucha es espiritual, sacamos el armamento espiritual. Sacamos esas armas que el Señor nos entregó. Hoy, amada iglesia, yo quiero que tú puedas entender este mensaje de parte de Dios, porque con lo que estamos luchando no es natural. Con lo que tú estás luchando en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu empresa, en tu familia, es espiritual, no es natural. Con tus fuerzas, con mi fuerza, no lo vamos a superar. Con nuestra fuerza no vamos a poder ganar esa batalla. No vamos a poder dar ni siquiera un paso, porque de una vez vamos a quedar impactados. Otro de los aspectos es a qué nos enfrentamos. Cuando uno sabe a qué se está enfrentando, en base a eso hace la estrategia, aplica la táctica y la técnica. Recuerdo que en una oportunidad, quiero comentarle esto porque esto cabe aquí, no estaba en el plan que tenía, pero lo voy a decir en el día de hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque somos soldados de Jesucristo. Y si yo como soldado no estoy preparado, debo de abordar esas filas, irme, salirme de allí, o prepararme o salirme. Y recuerdo que estaba yo de lo más fino en la casa, habíamos terminado un servicio y de pronto recibo una llamada: pastor, yo necesito que usted vaya con nosotros porque hay un brujo de 32 años de servicio que decidió entregar su vida a Cristo. ¡Wow! Ahí había que llevar ametralladora, HK, de todo. Había que estar preparado. ¿Cómo hacemos si no estamos preparados? Hubo un sentir en mí. Eso fue automático, eso fue como que si alguien se estuviese ahogando y me tiro a ese río a salvarlo. Y dije, voy, porque sentí en mi corazón el deseo de ir. ¿Sabe qué dije yo en ese momento? Lo que pasó por mi mente: yo soy un mensajero de Jesucristo. ¿Cómo me niego o me opongo a eso? ¿Cómo se niega usted? ¿Cómo se niega usted de la instrucción o del mandato que el Señor le ha dado? ¿Cómo nos oponemos al diseño que el Señor ha establecido para un soldado? Se paralizaron las actividades que tenía y empezamos a hacer un trabajo. ¿Dónde es el sitio? Es por allá. Vamos.
Recuerdo que en esa oportunidad tenía la moto, prendí mi moto, llegué al lugar con mi esposa, llegamos con 4 personas más y cuando yo entro a ese lugar, wow, el ambiente, cuando tú caminas en una atmósfera de intimidad con el Señor, Él te muestra y te revela cosas. Y yo estoy en ese lugar y empecé a adorar porque era lo que salía de mi espíritu. Empecé a adorar y a adorar y a adorar y a adorar. Y después vinieron las respuestas de parte del Señor, porque fue una estrategia que se aplicó en el lugar. Fue un diseño que el Señor entregó en el lugar. Luego que adoramos, me doy la mano con la persona, me pasan y está en el cuarto. Mucho gusto. Soy el pastor Antonio Lujano y vine en representación de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Pah! Hubo un choque en el mundo espiritual. Usted debe de verlo de esa manera. Ese hombre se quebrantó y sin yo preguntarle nada empezó a echarme el cuento y a llorar y a llorar. Seguí adorando y él hablando. Él hablando. ¿Sabe? El hombre me dijo: pastor, yo quiero pedir perdón por todos mis pecados. ¿Quién era yo en ese momento? Un instrumento del Señor. Nosotros somos vasos en las manos del Señor. Solo debemos dejarnos usar. ¡Wow, Señor! Esta misión tan grande para mí. Ni en la milicia tuve una misión tan grande y poderosa como esa. Porque yo sabía que era arma, era fuego, era camuflaje, eran estrategias y tácticas. Pero aquí era espiritual. El Señor me había apartado y me había seleccionado a mí. Había seleccionado a esas personas y lo seleccionó a usted para este trabajo. Seguí hablando y él me dijo: pastor, tengo 5 entierros en mi casa. Y yo, wow. ¿Sabe qué decía yo? Padre, dame palabra, dame sabiduría en medio de la adoración. Yo ahí no pensé que este lo saco así, este no. Ahí era sabiduría de parte de Dios. Capacidad para poder actuar ante tal situación espiritual. Hicimos el trabajo. El hombre se arrepintió. Lo visitamos durante 3 meses. Lo iba a traer un domingo a la congregación. Y yo decía: wow, cuando vean a este hombre transformado, yo no sé qué va a hacer la iglesia, si va a huir o se va a quedar impactada de lo que el Señor hizo en él. ¿Sabe? Porque cuando usted le dicen es un brujo, le da como tembladera. La mejor arma que el Señor estableció para ganar una batalla fue el amor. Y fue el amor de Jesús que yo le presenté a él. Ese amor fue que lo llevó a confesar todo lo que había dentro de sí. Y ese amor es el que te libró a ti y me libró a mí de las adversidades, de la muerte y del pecado. Por eso es que nosotros como soldados debemos de estar preparados. ¿Qué hice en ese momento a través del Espíritu Santo de Dios? Una estrategia, una táctica y una técnica. Adoración, oración y revelación de parte de Dios. En ese momento, ¿sabe cuál era el arma mía? Una mandarria. Me tocó derribar un salón completo en el nombre de Jesucristo.
Agarré ese martillo y me volví Rambo. Pa, 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 pa. Y lo más tremendo de todo, qué tremendo el trabajo del pastor. Me tocó echarme todo ese muñeco en el lomo, cargarlos, una camioneta para el bote. Y cuando vamos al bote, la policía nos intersecta. ¿Qué hacen ustedes con esas cosas ahí? ¿Qué pasó con eso? Ya yo había tirado 2 sacos, agarré esos bichos como que pesaban, no sé, como unos 50 kilos, lo agarré como de 5 kilos. ¿Por qué están colocando eso ahí? No, porque aquí es un botadero. Aquí no es el botadero. Bueno, perdón. Pero era una lucha, otra lucha que se había levantado ahí en contra de nosotros. No se preocupe, oficial, le dije. Me volví a echar esos 4 sacos al lomo y para la camioneta. Vámonos al botadero. No, fuimos al botadero. Pero el Señor nos dio la victoria. ¡Aleluya! Lo más impactante de todo, eso fue de noche, de paso, como más tenebroso todo. Nos agarró la noche. En plena operación estratégica, nos agarró la noche. Nos fuimos a la casa, nos echamos un baño, oramos y nos acostamos. Al otro día monitoreo al Señor, lo llamo. ¿Cómo amaneciste? Pastor, dormí toda la noche. Tenía meses que yo no dormía. Hubo una liberación en él. Hubo algo hermoso en él. ¿Sabe? Yo lo veía a él y me quebrantaba. Me quebrantaba así como el Espíritu Santo de Dios me quebranta ahorita en este momento. Y yo decía, gracias Espíritu Santo, porque somos instrumento en tus manos. Usted es un instrumento en las manos del Señor. Somos soldados de Jesucristo preparados para toda buena obra. Quiero decirles que lo que es estrategia, lo que es técnica y lo que es táctica, todo va de la mano. Todo se fusiona y los tres tomados de la mano cumplen una función muy importante. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Y a través de ellos es que nosotros podemos ganar la victoria. Podemos destruir a nuestros enemigos. La estrategia tiene como finalidad alcanzar el pronóstico planteado. La táctica, lograr objetivos parciales. Y la técnica ejecuta estructuras fundamentales. Uno de los objetivos planteados de un soldado de Jesucristo, que más importante es que percibir las variadas situaciones que se presentan en determinado escenario y analizar correctamente para ejecutar el elemento técnico apropiado. ¿Qué hace uno en una situación? Quiero poner un ejemplo. Ese ejemplo que coloqué ahorita, ¿qué hacía yo en medio de esa batalla? ¿Cómo aplicaba? ¿Sabes? Tuve que ser estratégico a través del Espíritu Santo, táctico y técnico. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace usted en su familia? Con su esposa, con sus hijos, viviendo en un país con inflación. ¿Cómo hace con sus estudios? ¿Cómo hace con el ministerio? ¿Cómo hace con su empleo? Pues hoy le voy a decir, debemos aplicar estrategias, tácticas y técnicas para poder llevar a cabo el mensaje del Señor Jesucristo en nuestras vidas y a la vida de muchos. En el nombre de Jesús. Un soldado de Jesucristo
debe tener estas tres cualidades. Una, percibir. Dos, analizar. Y tres, ejecutar. Si usted percibe que algo no está bien, usted analiza. Y luego que analiza, usted ejecuta. ¿Cómo lo puede hacer? La ejecución a través de una adoración. Todo depende en el sitio, en el lugar determinado que usted se encuentre. Si usted va manejando y usted siente que por su cabeza están pasando cosas extrañas como accidentes, de una vez levántese en oración. Percibió, analizó y ejecutó. Padre, reprendo todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Todo accidente. Hay que estar en la jugada, hermano. Hay que estar activo. Hay que estar apercibido. O usted va manejando y de pronto vio eso. Me pasó eso por la mente. No. Hay que atacar eso de una vez, como buen soldado. Y hoy quiero ilustrarte, darte una ilustración de varias cosas y de varias personas. En la vida militar hay un dicho que dice que en guerra avisada no muere soldado. Y si mueres por descuidado. Hay otro término grosero que usan ellos, pero ese no lo uso yo. Así que si nosotros estamos avisados por la palabra del Señor y perdemos una batalla, fue por nuestra propia ignorancia y falta de poner en obra la palabra del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque usted y yo debemos de estar apercibidos. ¿Sabe? Los jóvenes hoy en día deben de estar apercibidos. ¿Apercibido en qué? En escuchar el consejo del Padre. El joven se la quiere saber toda. Tranquilo, papá, yo me la sé toda. Sí, yo lo sé, papá. La jovencita quiere saberse todo. Tranquila, papá, yo sé. No. El papá le está dando una instrucción. La mamá le está dando una instrucción. ¿Y qué quiere el padre y la madre para su hijo? Lo mejor. ¿Sabe? Los errores que yo cometí no quiero que los cometan nuestros hijos. Y cada día me esmero, me esfuerzo en eso para que ellos lo hagan mejor que yo. Lo hagan como Jesús, que es mi modelo. Y que sus generaciones lo hagan mejor que ellos todavía. Y que todas nuestras generaciones le sirvamos al Señor. En el nombre de Jesús. Déselo fuerte, que es para Él. Hoy en día nosotros vemos situaciones en matrimonios, en el hogar, en el empleo, en la empresa, y están sucediendo cosas extrañas. Para todo eso nosotros debemos de aplicar una estrategia. ¿Sabe lo primero que llega a nuestras mentes cuando sucede algo en el hogar? La queja, el lamento, la maldición. Porque cuando uno atrae todo eso en su mente y lo conserva para sí, prácticamente se está envolviendo con la maldición. Y eso no lo debe tener un soldado especial de Jesucristo. No lo debe tener un soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo debe ser apercibido. Un soldado de Jesucristo debe tener sus botas, sus sandalias bien puestas. Y donde quiera que se pare, el mensaje de Jesús debe estar allí. Una semilla de fe, una semilla de amor. Gedeón tuvo fe y por medio de la fe se determinó y creyó en Dios y Él le dio la victoria. La ilustración que quiero hacerte en el día de hoy es que David fue un hombre de guerra, un hombre estratégico, táctico, técnico. Pero ¿sabe por qué?
Porque él clamaba y pedía la dirección de Dios. Él iba a la presencia del Señor. Humillaba su carne, su cuerpo, su alma y su espíritu delante del Señor. A través de esa humillación venía el diseño de Dios a David de cómo iba a atacar al ejército contrario. Y le decía: lo vas a hacer de esta manera, así como lo hizo con Gedeón. Pero fue en medio de la intimidad, fue en medio de la búsqueda, fue en medio del clamor, de la alabanza. Dice la palabra que cuando David adoraba, los demonios del rey Saúl salían porque estaba atormentado. Los demonios de ese brujo, cuando fui allá en la presencia del Señor, salieron, huyeron de allí. Y la gente que estaba alrededor miraba, y yo podía descifrar lo que ellos pensaban. Este hombre, si es rudo, ¿cómo se va a meter aquí? Con un brujo con tantas marramucias, tantas malicias. Pero ellos no sabían que yo iba en el nombre de Jesús. Ellos no entendían, porque estaban viendo lo natural. Yo iba con mi espada espiritual, con la palabra del Señor, la que te ha hecho grande a ti, la que me ha hecho grande a mí, la que ha hecho grande a Jesús. ¡Aleluya! Daniel era una persona que estaba en una posición bastante álgida, una posición peligrosa. Él había sido cautivo, se lo habían llevado, pero él tenía una identidad. Un soldado tiene identidad. Un soldado de Jesucristo tiene identidad. Una de las cosas que aprendí en la milicia fue lealtad. No porque me la enseñó la milicia, sino porque Dios ya la había creado en el cielo. Y es la lealtad que hoy debe de haber ante Dios. Fue lo que tuvo Daniel. Lealtad. Su Dios era su Dios, su único Dios. No había otro Dios delante de Daniel que Yeshua HaMashiach. No había otro Dios mejor que él. Pero la estrategia que él utilizaba era la oración. El faraón en ese tiempo estaba atormentado, soñaba sueños. Y ningún adivino ni ningún sabio de la época pudo descifrarle el sueño. ¿Sabe qué hizo Daniel? Orar. Iba 3 veces a la presencia del Señor. Creó un plan de oración. Yo me imagino a Daniel clamando: Señor, revélame los sueños del faraón. Revélame los sueños del faraón. Dame firmeza, dame fuerza para soportar todo lo que vivo acá. ¿Qué pasa a través de la oración? Fue contestada, fue respondida, y Daniel pudo descifrar los sueños del faraón. Por medio de la oración, aplicó una estrategia a través de la oración. Se paró firme allí. Y no cambió su identidad, no vendió su identidad por nada. Sabes, en tu empleo tú no debes vender tu identidad. En tu casa no debes de vender tu identidad. No te debes contaminar con lo que el mundo tiene. Te tienes que mantener firme donde quiera que te encuentres. Di como dijo Pablo: soy un soldado del ejército de Jesucristo. Soy un servidor de Jesucristo. No te dé pena decirlo. Incluso a través de la oración, Daniel fue librado de los leones. Yo recuerdo que en una operación que tuve en el Amazonas,
andaba en mis mejores tiempos. Digo mis mejores tiempos, parecía Rambo, no medía las consecuencias. Y había una persona secuestrada en el Amazonas y en mi escuadra, en mi pelotón, yo era el explorador, era esa persona que iba en la parte del frente siempre, viendo a ver qué había allá, dónde estaban los enemigos, buscando rastros. Y recuerdo que en una oportunidad yo dije, la gente comentaba, hay muchos tigres y muchos leones. Que se aparezca. No medía las consecuencias. Y como yo dije que se aparezca, así lo dije, para matarlo. Y voy caminando entre el medio de esa selva, montaña, y ¡guau! De pronto veo una huella y me puse más fuerte. Ay, ojalá y salga, que es tigre o león. Me acuerdo esto porque Daniel estaba en el foso. Pero un día voy a un zoológico y empiezo a ver los animales. De pronto llegué a donde estaba el león. Y cuando yo veo ese animal como de aquí a allá, yo dije, gracias a Dios que no salió ese día. La broma se hubiese puesto ruda. O me come él o me lo como yo. Tremendo. Pero Daniel estaba con los leones allí. Yo los veía a través de una reja. Él los vio así. Los tocaba, dice la palabra, que él apacentaba a los leones. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cerró la boca de los leones para que no se lo comieran. El Señor hizo algo extraordinario a través de la oración. Tú, hombre, mujer que estás aquí, abre tu boca de madrugada, de mañana, de tarde, de noche y levanta un clamor al Señor. Abre tu boca, lucha por tus hijos, lucha por tu empresa, lucha por tu familia, lucha por tus planes, lucha por tus proyectos. Eso hizo Daniel. Nosotros somos soldados del ejército de Jesucristo. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. El libro de Corintios, capítulo 2. Segunda carta de los Corintios, capítulo 2. Versículo 3 dice así. Quiero que se quede ahí donde está en esa actitud. Quiero que se quede en ese lugar. Es cierto que somos humanos de carne y hueso. Escucha, iglesia, somos humanos de carne y hueso. Pero no luchamos con los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las armas del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Una vez que nosotros obedecemos, sucede algo en nuestras vidas. Sucede lo sobrenatural. Sucede lo extraordinario de Dios. Sucede lo que le estábamos pidiendo a Dios y aún mayor que lo que le estábamos pidiendo. ¿Quién iba a pensar que Daniel iba a apacentar? Él era la comida de los leones. Tú y yo tal vez el enemigo nos ha visto como su comida, pero hoy nos levantamos con nuestras armas espirituales a derribarlos, a destruirlos. Son pan comido, como dice la palabra. Todos los enemigos que hoy se han levantado en contra nuestra son destruidos por la mano poderosa de Dios. Un soldado de Jesucristo debe de estar entrenado para poder formarse como un guerrero.
La formación de un cristiano debe de ser constante. Leer la palabra del Señor, orar, ayunar, adorar, ir a la presencia del Señor. Un verdadero soldado se niega a sí mismo para obedecer la voz del que lo reclutó. Un verdadero soldado hace lo que el Padre le indica que haga. Cumple la orden que viene del cielo. Y esa orden está establecida en su palabra. Quiero decirles esto. Todos vamos a tener obstáculos. Y quiero comentarles. Para prepararme o para formarme o para graduarme como un comando de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, tuve que ir a varios reentrenamientos, a varias situaciones difíciles. Y el último obstáculo que había para graduarse, para formarse, una cancha que se llama la cancha del soldado especial. En esa cancha habían infinidades de obstáculos, como los obstáculos que hoy tú y yo tenemos en Barinas, en Venezuela, en el mundo, en la casa, en el empleo, muchos obstáculos. Pero quiero decirte que esos obstáculos son los que hoy van a fortalecerte. Esos obstáculos que yo vi en aquel momento, que tal vez eran difíciles para mí, hoy me han formado como un soldado de Jesucristo. Oigan esto, iglesia. En esa cancha, muchos soldados dieron la espalda. No aguantaron, no soportaron. Dijeron, esto no es para mí. Recuerdo que uno dijo, ¿por qué me enviaron a este lugar? ¿Por qué no me enviaron a hacer un curso de computación, a prepararme en sistemas? Retrocedieron, vieron los obstáculos y dijeron, esto no es para mí. De 100 se gradúan 25. Y ahí estaba el Señor formándome en lo natural, en lo físico, pero también lo hace en lo espiritual, contigo y conmigo. La unidad. Oigan esto, iglesia. La unidad es la estrategia con mayor eficacia para ganar una batalla. La unidad es la mejor estrategia para ganar una batalla. Es la que tiene mayor eficacia. Tu familia debe de estar unida. El enemigo vino a destruir la familia. De ti depende si te determinas como lo hizo Gedeón. De ti depende si te determinas como lo hizo David. No permitas que esas acechanzas del diablo te venzan. Levántate como buen soldado. En nuestra congregación, en nuestra casa, en nuestro empleo, debe de haber unidad. Debemos tener empatía por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestro prójimo en el empleo. En vez de levantar un juicio, hagamos una oración y digámosles, lo estás haciendo mal, esta es la manera, este es el diseño. No ir y juzgarlo, sino decirle ven para orientarte, para explicarte, y desde ahí en adelante se va a hacer un lazo de unidad, porque Jesús va a estar allí en el asunto. La mayor y mejor arma que usó nuestro Señor Jesucristo fue el amor, y por medio del amor venció al diablo allá en la cruz del Calvario. Por ese motivo estoy hoy aquí hablándoles de Jesús, el hombre que usó la mayor estrategia, la mejor táctica, la mejor técnica para vencer al diablo y todos sus secuaces. ¡Aleluya! Me rescata y me mantiene a salvo.
quiero hacerle una pregunta a la iglesia. ¿Cuántas personas nos están visitando hoy por primera vez? ¿Ustedes han aceptado al Señor Jesús en su corazón? ¿Sí? Ok. Ahora quiero hacerles esta pregunta a todos. Todos somos hijos, soldados de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros se le han presentado obstáculos o tal vez hoy tienen obstáculos en su vida? Yo soy uno. Aquí estoy con muchas situaciones. Hoy le vamos a aplicar una estrategia al diablo. Hoy vamos a aplicar una estrategia táctica y técnica en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirle a todos, el que quiera venir por acá, el que se quiera colocar en los lados, el que se quiera colocar al centro, que vamos a orar. Vamos a levantar un clamor. Hoy el Señor va a colocar una vestidura de soldado. Hoy el Señor va a hacer algo extraordinario, algo maravilloso. Quiero que usted se meta allí donde está, que asuma lo que asumió Gedeón. Gedeón reconoció su pecado, su falta, su error. Él reconoció todo lo malo que había hecho. Y a través del reconocer, la presencia del Señor vino a él. Fue allí cuando se vino la victoria. Contra mí, Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra contra mí. Cierre sus ojos allí donde está. Yo quiero que usted repita conmigo hoy. Vamos a hacer una oración de confesión. Hoy vamos a arrepentirnos delante del Señor. Hoy vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras transgresiones. Aún aquellos pensamientos malos que llegaron a nuestras mentes, los vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Padre, repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis transgresiones. Lávame, purifícame con tu sangre poderosa. Hoy me arrepiento ante ti y reconozco que he sido un pecador, que he hecho cosas malas, que no me han dejado avanzar. Pero hoy aplico esta estrategia de reconocer y renunciar y ir a tu presencia, porque soy un soldado de tu ejército y debo de estar preparado para ganar las batallas que se presentan en mi casa, en mi familia.